En el día de hoy vamos a analizar el comportamiento de las masas de coluviones. Un coluvión es un depósito natural de materiales sobre una ladera. Los coluviones son el producto de la inestabilidad de los materiales y por lo tanto son intrínsecamente inestables. En Colombia tenemos muchas dificultades, gran cantidad de problemas relacionados con los desplazamientos, los movimientos, las deformaciones de los coluviones. Sin embargo, la dificultad principal que se tiene es el poco conocimiento que nosotros tenemos. O sea, la literatura geotécnica no ha avanzado mucho en el tema de los coluviones. Se tienen un conocimiento básico y se requiere hacia el futuro una gran cantidad de investigación. En la presentación que tenemos en el día de hoy vamos a hablar de coluviones en tres presentaciones diferentes. La primera presentación nos muestra qué es un coluvión y cuáles son las características básicas de un coluvión. En una segunda presentación veremos el tema hidrogeológico, o sea, el efecto del agua. Y finalmente, en la tercera presentación, hablaremos un poco de modelación, de cómo se comportan y cómo se pueden modelar las masas coluviales. ¿En qué consiste un coluvión? Bates y Jackson definieron un coluvión como una masa incoherente de materiales sueltos y heterogéneos de suelo con fragmentos de roca depositados por el lavado de la lluvia, la reptación y los deslizamientos, materiales que se depositan en la base de las laderas. El coluvión típico es una mezcla de suelo y fragmentos angulares de roca. Es común en nuestras carreteras, en nuestros proyectos de infraestructura lineal, encontrarnos cantidades de coluviones, depósitos de material deslizado que se encuentra en equilibrio, llamémoslo así, sobre una ladera. Y lo que es más complejo, en Colombia, una gran cantidad de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, de nuestros cascos urbanos, se encuentran colocados sobre coluviones. El 17% de las ciudades colombianas se encuentran depositadas sobre coluviones y más en la zona andina que en la zona de la costa, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, norte de Santander. Prácticamente la mitad de los cascos urbanos de los municipios se encuentran sobre coluviones. Y hay una gran cantidad de infraestructura en depósitos coluviales, especialmente estructura petrolera. Un número muy grande de pozos de petróleo han colapsado, han fallado, porque fueron construidos sobre coluviones. Hay casos interesantes como en el Magdalena Medio, ¿sí? En el campo Nutria,
donde más de 20 pozos, equivalentes a casi el 50% de la producción del campo, colapsaron por el movimiento de los colombianos, los cuales al moverse desplazan el ducto del pozo y el pozo pierde continuidad. Igualmente hay una gran cantidad de torres eléctricas, de torres de comunicación, de interconexión eléctrica de Colombia sobre coluviones, y muchas veces han colapsado las líneas, nos hemos quedado sin luz eléctrica, sin energía eléctrica en muchas zonas de Colombia al desplazarse esos coluviones. Luego, la importancia de analizar los coluviones en este país es determinante para mejorar la calidad de nuestra infraestructura. Existe una tendencia a que no construyamos nada encima de los coluviones, perfecto, lo cual aparentemente es muy lógico. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, si no construyéramos nada sobre coluviones, si una carretera no puede pasar sobre coluviones, si una red eléctrica no puede pasar sobre coluviones, si un oleoducto no puede pasar sobre coluviones, no podríamos construir oleoductos, no podríamos construir carreteras. Luego tenemos que vivir con el problema de los coluviones, porque los coluviones son parte de nuestra geología, parte de nuestra geomorfología. El terreno nuestro colombiano está en buena parte sobre depósitos coluviales. ¿Qué quiere decir que haya un coluvión? Quiere decir de que hubo un problema, o sea, de que algo formó el coluvión, o una falla geológica, un deslizamiento, un problema de unos depósitos aluviales en un abanico. Si hay un coluvión, es porque ha habido una inestabilidad. Y de por sí los coluviones son inestables, a su vez. O sea, los coluviones tratan de desplazarse, y algunos que se están desplazando permanentemente, como en el caso de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, en que los coluviones se desplazan cada mes 2, 3 milímetros o 1 centímetro. Entonces, son elementos muy vulnerables. Y coluvión que se toca, coluvión que puede activarse. En clase, en la universidad, con frecuencia decíamos coluvión que se toca, coluvión que se mueve. Y desafortunadamente, aunque la geotecnia está muy avanzada, aunque hay muchos modelos de equilibrio límite, modelos de elementos finitos, métodos numéricos, generalmente estos métodos no son directamente aplicables a los depósitos coluviales, como sí lo son para los taludes normales, para los taludes en roca o los taludes en suelo. Por ejemplo, la modelación de Mohr-Coulomb, el criterio de Mohr-Coulomb no es aplicable en los coluviones, porque los coluviones son materiales viscosos, materiales plásticos, materiales que se deforman con el tiempo y en el espacio. Los coluviones tienen además una característica: son muy porosos, tienen muchos vacíos, y al tener una gran cantidad de vacíos, el agua, al caer la lluvia, al infiltrarse el agua, llenan esos vacíos, y al llenar esos vacíos aumenta el peso de la masa, disminuye su resistencia, pero son generalmente porosos pero poco permeables. O sea, el agua entra, se deposita, pero el agua no sale fácilmente debido a la composición de la masa coluvial.
Esto hace que las deformaciones sean unas deformaciones principalmente plásticas. Los coluviones se van moviendo, se van acumulando, se van desplazando ladera abajo y van aumentando su volumen. A medida que ocurren más deslizamientos en la zona donde está el depósito coluvial, el coluvión se hace más grande. Y tenemos en muchos sitios coluviones de 10, de 50 millones de metros cúbicos de material. O sea, son masas tan grandes como una ciudad nuestra. Las áreas que cubren esos depósitos coluviales. Hay depósitos pequeños, hay depósitos medianos, pero principalmente hay grandes depósitos de muchos millones de metros cúbicos de material. Al moverse esos depósitos, eventualmente interfieren con los afloramientos de agua, las salientes de agua hacia la superficie, y los coluviones tratan de bloquear la salida del agua de esas masas, la salida de agua de los materiales por debajo de esas masas. Generalmente los coluviones tienen una matriz arcillosa o limosa y unos bloques de roca. Esos bloques de roca pueden ser pequeños, pero también pueden ser muy grandes. Un bloque de roca dentro de un coluvión puede tener varios metros cúbicos de diámetro, varios metros lineales de diámetro, o sea, tener más de 10, 20 metros cúbicos de volumen el bloque. Son generalmente angulosos y en ocasiones sus bordes son redondeados. Esos bloques tienen mucha importancia en el proceso de desplazamiento de los coluviones. A veces hay más clastos, hay coluviones con menos clastos, pero ese porcentaje de clastos, el tamaño de los clastos, la angulosidad de los clastos afecta en forma importante el comportamiento de los materiales. Al desplazarse los clastos dentro de la masa, porque a la masa moverse los clastos también se mueven, entonces se van generando como unas líneas de alineamiento de los clastos dentro del coluvión. Esas líneas tienden a inducir superficies de debilidad, superficies que en un momento dado pueden terminar siendo superficies de falla de deslizamientos. Los deslizamientos y los coluviones son elementos que van de la mano, van juntos. O sea, los deslizamientos producen coluviones y los coluviones a su vez pueden deslizarse. En ocasiones formando grandes abanicos aluviales como en algunos de nuestros municipios en el departamento de Santander, acá en Colombia, donde el casco urbano se encuentra sobre un abanico y cada determinado número de años bajan avalanchas de materiales, avalanchas de detritos, aumentando el volumen de esa masa, de ese abanico coluvial. Entonces, en un coluvión hay que mirar la historia del coluvión. ¿Por qué se formó? ¿Cómo se formó? ¿Cuándo se formó? Y esa historia se puede analizar viendo los perfiles de los coluviones. En el perfil de un depósito coluvial, usted va a ver una serie de elementos, de zonas del perfil diferentes en composición, diferentes en tamaño, diferentes en su característica básica física.
Y analizando esos perfiles del coluvión, podemos identificar la historia de esas masas. O sea, si usted puede hacer un perfil transversal o un perfil longitudinal de un depósito coluvial, va a haber una serie de depósitos unos sobre otros, mostrando cómo fue que se formó ese depósito, formando la historia de ese depósito. ¿Sí? Entonces la historia produce los coluviones. Y los coluviones tienen intrínsecamente en su perfil las huellas de la historia que formaron esos depósitos coluviales. Que algunos lo llaman depósitos estratigráficos, que representan cambios en las ratas de depositación, por ejemplo, largos periodos de inestabilidad seguidos de periodos quietos, zonas, momentos en los cuales hubo flujos arcillosos y momentos en los cuales hubo depósitos de materiales más gruesos, materiales de clastos. Es difícil interpretar un coluvión con base en una perforación vertical, con base en un sondeo. ¿Por qué? El sondeo va mostrando, sí, los cambios en el perfil en forma vertical, pero necesitamos tener el perfil en 2D o en 3D. Para poder tener el perfil en 2D o en 3D, necesitamos herramientas geotécnicas de geofísica para poderlo interpretar. O sea, para interpretar un coluvión es importante tener sondeos para ver los materiales, para analizar los materiales. Pero adicionalmente es muy importante la geofísica. Y esa historia que se puede detectar en los perfiles obtenidos con geofísica también va a ser importante, no solo para analizar el comportamiento actual, sino para analizar la posibilidad de mejorar las condiciones de estabilidad del coluvión. Los procesos de depositación son complejos, tomaron tiempo, hubo muchos procesos, hubo muchos elementos que afectaron la historia del coluvión. Los coluviones se depositan sobre la ladera y también se van desplazando. O sea, cada vez el coluvión se encuentra más abajo. O sea, ustedes vienen, hacen un análisis este año, encuentran el depósito. Y vienen dentro de 5 o 10 años a analizarlo nuevamente, encuentran de que el depósito se movió. O sea, que el material se desplazó ladera abajo. Y cada vez se deposita mayor material en la parte inferior de los coluviones, formando coluviones de gran magnitud, coluviones que cada vez son de mayor volumen. O sea, los coluviones son acumulación de deslizamientos. O sea, donde haya materiales susceptibles a deslizarse, vamos a encontrar nosotros coluviones. Todas las formaciones que producen deslizamientos producen coluviones. Por ejemplo, las lutitas, las lodolitas, arcillolitas, limolitas, que las hay muchas en la cordillera oriental de Colombia. Esos materiales se deslizan con frecuencia porque poseen ángulos de fricción muy bajos y también mucha afinidad con el agua. Entonces, al ser materiales que se deslicen fácilmente, son materiales que producen depósitos coluviales. El caso de la formación Umir en el noroeste de Colombia, como en el caso de la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja, la carretera Bucaramanga-Bogotá, ¿sí? O las carreteras transversales, la zona del Andázuri en Santander, o la zona del río Táchira en
norte de Santander y en Venezuela, donde hay lutitas, donde hay estratificaciones de lutitas, lodolitas, areniscas, hay generalmente coluviones. Las areniscas son importantes en la formación de coluviones. ¿Por qué? Porque la arenisca es más permeable. La lutita se afecta más por el agua, pero es menos permeable. El agua que corre por entre la arenisca es el agua que subterráneamente llega a la lutita y puede generar los procesos de inestabilidad. Es muy común encontrar coluviones en zonas de estratificación de lutitas y areniscas. Otro elemento que genera coluviones son las fallas geológicas. Si nosotros tenemos una falla geológica, tenemos un movimiento del basamento de roca, tenemos inestabilidad a ambos lados de la falla, por fracturación y por acción del mismo desplazamiento. Entonces, generalmente, a lo largo de las fallas geológicas, encontramos nosotros depósitos de coluviones. Y esos depósitos tratan generalmente de cubrir la zona de la falla. Entonces usted dice, ¿dónde está la falla? No, la falla está debajo del coluvión. Pero el coluvión es producto de la presencia de la falla. La falla generó los desplazamientos, generó el aporte de agua subterránea. Y a lo largo de esa falla se van formando depósitos de deslizamientos o coluviones, los cuales van aumentando de tamaño a medida que se genera mayor desplazamiento, mayor efecto de la falla geológica. Otro caso interesante de la formación de coluviones son los anticlinales. Un anticlinal es una forma convexa del terreno, en la roca. La estratificación es convexa, en la roca. Es un pliegue, como una sombrilla. Y tiene pendiente relativamente suave abajo, pero a medida que va bajando, a medida que bajamos en cota, la pendiente es mayor. Y al aumentar la pendiente, aumenta la posibilidad de inestabilidad. Los anticlinales son con frecuencia estructuras muy inestables que facilitan grandemente la formación de coluviones. Por ejemplo, en norte de Santander, en Boyacá, generalmente donde hay anticlinales en formaciones de lutitas y areniscas, hay gran cantidad de depósitos coluviales. También está el caso de los glaciales, que no es muy común en el medio nuestro, aunque hay formaciones glaciales en los páramos de la cordillera oriental. No es muy común tener nosotros coluviones de origen glacial. Sí los tenemos. Hay otros países donde hay más glaciación y hay mayor cantidad de depósitos coluviales. Y se relacionan mucho los coluviones con los suelos residuales. La mayor parte de la superficie de la Tierra en zonas de suelos residuales está cubierta con depósitos, a veces delgados, de materiales coluviales. Y a veces se asimilan con el suelo residual. Y en ocasiones, al hacer nosotros un análisis como geotecnistas, un análisis del perfil, confundimos el coluvión con el suelo residual. Y es muy importante poderlo definir. Comúnmente, en prácticamente más del 50% de la superficie de la Tierra en suelos residuales está cubierta con coluviones, formando una topografía, una geomorfología acolinada, suave. Eso nos genera dificultades. ¿Por qué?
Al ser la geomorfología de los coluviones suave, al ser las pendientes no muy pronunciadas, cuando nosotros como ingenieros vamos a construir una vía, a colocar un oleoducto, y vemos el coluvión, vemos, no, esa topografía, esa geomorfología es muy suave y con mucha frecuencia. Nosotros construimos alineamientos de vías, alineamientos de oleoductos, alineamientos de obras lineales sobre los coluviones, porque los coluviones son una topografía suave, una topografía medio curva, sencilla. Sin embargo, en la parte superior del coluvión generalmente hay un escarpe. O sea, tenemos un escarpe, o sea, tenemos nosotros un cambio fuerte de pendiente semivertical, y luego en la parte baja, en una zona de menor pendiente, se tienen los depósitos coluviales. O sea, escarpes y zonas de coluvión. El escarpe en la parte alta, que es de donde vienen los coluviones, porque generalmente los coluviones son un producto de deslizamientos en ese escarpe, y ese escarpe se formó al formarse el coluvión. Van conjuntos el escarpe y la masa de baja pendiente. Y pueden incluir varios depósitos dentro de una misma cuenca. O sea, tenemos una cuenca. Y en la cuenca pueden haber 10, 20, 30 coluviones, conformando un conjunto, un sistema de coluviones. O sea, una cuenca coluvial. Hay cuencas que son básicamente coluviales. La totalidad o gran parte del área de la cuenca se interpretan fácil. O sea, para un profesional, para un geólogo, para un ingeniero geotecnista, incluso para un ingeniero civil, detectar dónde están los coluviones es relativamente fácil, porque usted tiene una determinada geomorfología, una determinada topografía, y encuentra de golpe una zona de menor pendiente. Esas zonas de menor pendiente pueden ser áreas de coluviones. Y esos coluviones, cuando tienen grandes clastos, se pueden observar los clastos en la superficie. O sea, es una superficie suave, ondulada, puede ser lisa, pero con frecuencia rugosa. O sea, con frecuencia afloran en la superficie de los coluviones los bloques coluviales, los bloques. Entonces, típicamente tenemos un escarpe, un cambio de pendiente, una zona suave, con algunas rugosidades, unas ondulaciones, donde se acumula fácilmente el agua. Y puede tener en ocasiones varios niveles. Si usted tiene varias fracturas geológicas, la una tras de la otra, cada fractura geológica puede ser origen de depósitos, origen de coluviones, y los coluviones se van desplazando de una masa a la otra, de una terraza a la otra, y eso lo pueden ver en la diapositiva, donde se observa un caso en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, donde tenemos 8 depósitos coluviales importantes, los cuales se mueven de una zona a la otra, con una serie de escarpes verticales, en que el coluvión 1 cae al 2, el 2 cae al 3, el 3 cae al 4, y hay un desplazamiento tipo dominó de todo el sistema coluvial. O sea, los materiales se pueden desplazar de un nivel a otro y haber varios coluviones colgados a diferente nivel. Al ser la morfología suave de los depósitos coluviales, con frecuencia se infiltra el agua. El agua se infiltra
fácilmente, no porque sea permeable el coluvión, sino principalmente porque el agua se empoza con mucha frecuencia sobre los coluviones. Entonces, al tener grandes pozos de agua en los depósitos coluviales, estos empozamientos generan infiltración y generan posibilidades de desplazamientos, posibilidades de movimientos, posibilidades de deslizamiento de los coluviones. Igualmente, como el material se desplaza en forma plástica, en algunas zonas se generan agrietamientos. O sea, es muy común en los coluviones que haya agrietamientos. Agrietamientos por efecto del desplazamiento. Son grandes grietas verticales. Esas grandes grietas verticales pueden actuar como zonas de infiltración de agua. Y en la tomografía, por ejemplo, en una tomografía eléctrica, en el coluvión de Caño Seco, en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, se evidencian una serie de fisuras verticales que también corresponden con gradas en las fallas geológicas del basamento. Y esas fisuras, esos agrietamientos verticales, ayudan a que haya infiltración del agua. Las fallas geológicas, los cambios de morfología del basamento, o sea, la paleotopografía del coluvión, genera desplazamientos diferenciales. Esos desplazamientos diferenciales producen agrietamientos y esos agrietamientos son elementos importantes dentro del comportamiento hidrogeológico de los materiales. Como podemos ver en esta diapositiva, unas grietas semiverticales en los coluviones. Esas grietas, que son producto del desplazamiento de los coluviones, son bastante profundas. A veces llegan hasta el basamento rocoso del coluvión. Y esas grietas son conductos sencillos para que el agua pueda filtrarse fácilmente. Entonces, el agua se infiltra en los coluviones. Para clasificar los coluviones se clasifican en términos básicos generales en tres tipos: coluviones clastos soportados, coluviones matriz soportados y coluviones intermedios. O sea, coluviones en los cuales los clastos, o sea, los bloques, son el elemento constitutivo de la estructura. Son clastos soportados. Coluviones en los cuales la arcilla, la matriz arenoarcillosa o limosa, es básica, y esos coluviones los llamamos coluviones matriz soportados. Y pueden ser intermedios, que tengan un comportamiento o muy combinado de matriz y de soporte, cuando la cantidad de clastos y de matriz son muy cercanas la una a la otra. En los coluviones clastos soportados, un bloque o un clasto está unido al otro, está el conjunto pegado al otro. Entonces esa matriz de clastos es el que produce la resistencia del depósito. Es muy común encontrar coluviones clastos soportados. Se dice que un coluvión es clasto soportado cuando más del 60% del volumen del depósito está conformado por bloques de roca, por clastos de roca. Los coluviones clastos soportados son de alta pendiente, típicamente. A veces tienen apariencia semiestable, no tienen los patrones de movilidad que tienen los coluviones matriz soportados. Entre mayor cantidad de clastos, entre más grandes los clastos,
generalmente la pendiente de los taludes del colubión clasto-soportado aumenta. ¿Sí? Estos coluviones clasto-soportados, como este que vemos en la diapositiva en la vía a Medellín, Bogotá-Medellín, se comportan como un deslizamiento típico tipo morculón, o sea, desplazamiento, movimiento o planares, desplazamientos planares o desplazamientos curvilíneos con superficies de falla, y su estabilidad depende de la cohesión y especialmente del ángulo de fricción del depósito. Entre esos coluviones clasto-soportados hay un tipo de coluvión que los geólogos llaman talus. El talus es un tipo de coluvión conformado por fragmentos de roca de diversos tamaños o forma, derivados de la erosión y el derrumbamiento de los bloques, de los materiales granulares en la ladera. Son bloques depositados por gravedad que se depositan en el pie de las pendientes. El talus es muy común en zonas de rocas algo duras, rocas metamórficas, rocas ígneas, rocas sedimentarias, especialmente las rocas de constitución arenisca o con gran cantidad de grava. El ángulo que forma la superficie del talus se denomina ángulo de reposo, el ángulo máximo, que generalmente varía entre 34 y 37 grados, que es el ángulo de reposo de un material granular. Un material granular típicamente tiene un ángulo de reposo entre 34 y 37 grados. Ahora, la constitución del coluvión afecta el comportamiento. Entonces, un coluvión clasto-soportado se comporta tipo morculón. Un coluvión matriz soportado se comporta más en forma viscosa, como un material plástico, un comportamiento viscoplástico cohesivo. La otra diferencia importante entre los coluviones clastos soportados y los coluviones matriz soportados es la permeabilidad. Los coluviones clastos soportados son mucho más permeables que los coluviones matriz soportados. Se dice que un coluvión matriz soportado es lo inverso del clasto soportado. Un coluvión matriz soportado se dice que es matriz soportado cuando más del 40% de su composición en peso está compuesto por materiales finos, generalmente materiales arcillosos. Si vemos esta gráfica de ángulo de fricción y cohesión, ángulo de fricción a la izquierda, cohesión a la derecha, porcentaje de finos o de matriz en la parte inferior. Si el porcentaje de matriz es pequeña, o sea, tiene gran cantidad de clastos, tiene pocos finos, se comporta como un material friccionante con relativamente poca cohesión. Ahora, a medida que aumenta el porcentaje de finos, el porcentaje de material arcilloso en el coluvión, aumenta la cohesión, pero el ángulo de fricción disminuye. O sea, a medida que aumenta la cantidad de matriz en el coluvión, la cohesión va aumentando, pero la fricción va disminuyendo.
hasta un mínimo. Un mínimo que puede ser 8 grados, puede ser 15 grados, 20 grados. Generalmente estos depósitos tienen ángulos de fricción, los depósitos matriz soportados, ángulos de fricción menores a 20 grados. O sea, los coluviones matriz soportados se comportan en forma plástica. Los coluviones clasto soportados se comportan con un material granular tipo morculón. Los matriz soportados se consideran los que tienen más del 40% de materiales finos. La superficie de estos coluviones matriz soportados es ondulada, suave. Típicamente también tienen bloques, o sea, el hecho de que sea matriz soportado no es que no tengan bloques, tienen también bloques, pero esos bloques no son suficientemente en cantidad ni suficientemente localizados que generen gran fricción. Sí, la superficie de falla va a estar definida por la localización de los clastos, como se puede observar en la diapositiva. Sí, entre mayor cantidad de bloques se generan diferentes superficies de falla, y el alineamiento de los bloques, como lo dijimos anteriormente, el alineamiento de los bloques te viene siendo un elemento importante para definir dónde va a ocurrir un desplazamiento o cuáles son las superficies más susceptibles a desplazamiento. La resistencia al cortante depende de la matriz y depende también de los clastos. En un coluvión clasto soportado, el ángulo de fricción tiende a ser alto, la pendiente del terreno tiende a ser alta, y ese entrelace entre los bloques genera principalmente la fricción, la resistencia al cortante. Al producirse desplazamiento del coluvión, o sea, al moverse el coluvión, se rompe la superficie, se rompe el material internamente, se genera una superficie de falla. La superficie de falla generalmente tiene una resistencia mucho menor, muy inferior a la resistencia de la masa. Pero como los coluviones se están moviendo permanentemente en muchos casos, la resistencia real de esa masa debe tomarse como la resistencia residual, la resistencia que queda después de los desplazamientos. La cohesión residual es prácticamente cero. Incluso en materiales de coluviones matriz soportados. En un coluvión matriz soportado, cuando se genera la rotura del material, la cohesión es prácticamente cero. Y la fricción es muy bajita porque es matriz soportado. Ya en coluviones clasto soportados, sí, la fricción remanente es relativamente importante. Y las fallas tienden a ser progresivas. O sea, las fallas no ocurren en un periodo de tiempo corto. O sea, empiezan a fallar, va progresando la falla. Un movimiento puede tomar decenas de años hasta que ocurra un deslizamiento de gran rapidez, de gran aceleración. O sea, las fallas no son instantáneas. Las fallas tienden a ser progresivas con el tiempo, especialmente en los coluviones matriz soportados. Entonces, esta sería la primera parte de nuestro curso sobre coluviones. Ahora, posteriormente, vamos a hablar de hidrogeología,
vamos a hablar de constitución, vamos a hablar de comportamiento de esas masas coluviales en las próximas dos conferencias que las vamos a tener a continuación. Muchas gracias por esta primera parte. Espero que entendamos los depósitos coluviales. Esperamos que esto nos sirva para hacer cada día una mejor ingeniería en este país. Gracias.